porque usted está aquí en esta noche. En el nombre del Señor, póngase sobre sus pies para así dar comienzo. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando también en esta noche a través de nuestro Facebook Live, a los que también luego se conectarán en el formato YouTube. Sean todos bendecidos. Hoy continuamos con nuestras clases de discipulado. Vamos a estar comenzando con la epístola de Timoteo, así que va a ser un tiempo muy enriquecedor, un tiempo que vamos a aprender mucho de la palabra y sobre todas las cosas aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Así que te voy a invitar que inclinemos nuestros rostros para así hacer una oración de comienzo en esta noche. Señor amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque siempre estás con nosotros a nuestro lado. No importando las situaciones, tú siempre estás ahí de nuestro lado. Por eso glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre y te agradecemos de todo corazón, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. En esta noche, Señor, te presentamos este discipulado. Sabemos que vas a hablar a nuestras vidas. Nos vamos a sentar a la mesa para escudriñar tu palabra, Señor amado, y para aprender de ella. Así que te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente es tuya. Bendice a mis hermanos que están aquí presencial, a los hermanos que están a través de los medios, Señor, de las redes sociales. Te pido que los bendigas con toda bendición en los lugares celestiales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que dejo a mi esposa, la pastora Surisaday, para que tenga la parte. Amén, amados hermanos, Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Qué bueno tenerles aquí y a todos los que nos están viendo a través de los medios digitales o cualquier otro medio de difusión. Dios les bendiga también. Comenzamos en la noche de hoy con la primera epístola de Pablo a Timoteo. Como siempre, ¿verdad? Me gusta ubicarnos en tiempo y espacio para que así, ¿verdad?, lo que vamos a estar hablando, discutiendo y usted leyendo en su casa con calma, con un poco más de minuciosidad, le haga sentido. Amén. Bien, ya nosotros habíamos estudiado el libro escrito por Lucas, al cual llamamos Hechos, y de esa carta se desprende mucha información acerca de quién es Timoteo. Queremos nosotros solamente dar un breve repaso para que usted lo tenga ahí presente y luego ver en el desarrollo del ministerio de este joven cómo el Señor lo utilizó en una de las iglesias con un trabajo más retante, podemos llamarlo de esa manera, y que fue encomendado por el Espíritu Santo a través de Pablo. Bien, si usted va conmigo, trazamos esta línea del tiempo y entonces comenzamos inmediatamente con aquellos aspectos más importantes de la carta y un pequeño bosquejo que entonces trazaremos al final. Amén. Bueno, pues como decían por ahí un programa que yo veía cuando era pequeña, síganme los buenos. En el primer viaje misionero de Pablo, por allá alrededor del año 47, 48, Pablo y Bernabé predicaron en Listra. Allí ellos fueron a una ciudad llamada Licaonia, y en Licaonia ellos, en medio de la persecución, tienen éxito, y ese éxito se pudo traducir en un grupo bastante nutrido de conversos en ese lugar. Muchos entienden que fue en esa visita de Pablo a Listra cuando se convierten al Señor dos judías devotas cuyos nombres eran Loida y Eunice. Loida estaba casada con un
griego, gentil, y su madre vivía con ella, a pesar de haber sido casada con un gentil griego. Loida había criado a su hijo bajo las enseñanzas del judaísmo. Así es que cuando Pablo se acerca y comienza a predicar el evangelio de Jesucristo, todas las cosas que él decía, haciéndole sentido a esta mujer y a su madre, se convierten al evangelio, y de ahí en adelante, del año 47, podemos nosotros más o menos fechar, de ahí en adelante comienzan a reunirse junto con los hermanos, a tener esta coinonía con la iglesia y a levantar y a instruir a este niño, el cual estaba al cuidado de ambas, en el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos luego de eso, al año 50, 52 más o menos, que comienza el segundo viaje de Pablo, vemos a Pablo regresando a Listra. Y en este segundo viaje misionero, Pablo pasando por Listra para ver cómo están los hermanos, cómo sigue la iglesia, para ver en qué situación está, si necesitan ayuda, si necesitan ser alentados. Pablo encuentra a un joven ya crecido, han pasado varios años, que goza de buen testimonio en la iglesia, que todo el mundo habla acerca de lo mucho que él colabora, cómo sirve a los hermanos, cómo se ocupa de ministrar a las viudas. Este muchacho tiene buen testimonio en todas las personas, con todas las personas de la iglesia. Y este joven es Timoteo. Timoteo pasa a ser uno de los jóvenes que comienza su ministerio con Pablo, a pesar de que él había sido convertido dentro del lo que podamos llamarle nosotros la diáspora judía. Siendo su madre y su abuela judías, Pablo decide circuncidar a Timoteo porque, siendo él judío y de nacionalidad y herencia judía, esto, como ya Pablo había tenido mucha experiencia, podía causar un revuelo entre los hermanos de las sinagogas. Entonces, para evitar un problema más, vamos a decirlo de otra forma, para quitarse un problema de encima o tener una discusión menos con los judíos, pues Pablo había decidido circuncidar a Timoteo, no porque esto fuese parte de lo que se requería para conducirse como ministro del nuevo pacto, sino porque a causa de los hermanos y para evitar un revuelo y una situación mayor, entonces Pablo, utilizando muy bien la sabiduría, decide realizar este rito con Timoteo, el cual no había sido circuncidado por sus abuela y madre. Entendemos nosotros que ya su padre había muerto, pero él se había opuesto a esta práctica dentro de todo lo que envolvía ser un judío en esa época, no así con la instrucción del muchachito a esta temprana edad. Amén. Así es que ya en el segundo viaje de Pablo, nosotros podemos entender que de ahí en adelante pasan algunos 5, 6, 7 años, y entonces Pablo recibe de los hermanos de Éfeso unas noticias, vamos a utilizar el lenguaje de Lucas, no tan buenas de lo que estaba pasando en Éfeso. Bien, ¿qué problemas tiene la iglesia de los Efesios? Bueno, si usted se sienta nuevamente y con mucho detenimiento lee lo que está ocurriendo allí,
es bien importante que nosotros sepamos que cuando Pablo incluye algún tema o habla acerca de alguna situación, menciona nombres o traza algún tópico y lo desarrolla dentro de su carta, no es porque él decide que es necesario, sino porque la iglesia tiene esa necesidad y él está instruyendo a la iglesia acerca de cómo abandonar ciertas prácticas, cómo trabajar ciertos asuntos y qué cosas debería hacer el líder o la iglesia para trabajar unos eventos en particular. Amén. Así es que todo lo que Pablo menciona en sus cartas responde a una necesidad de la iglesia, a una inquietud, tal vez algunas preguntas, algunas iglesias como la iglesia de Tesalónica le hicieron preguntas y Pablo responde a las preguntas de ellos y les contesta basado en la necesidad y en la curiosidad o en la poca información que la iglesia tenía hasta ese momento. En otras ocasiones hay debates dentro de las iglesias y Pablo quiere subsanar ese debate y darle un punto final para que entonces poder continuar y que la iglesia sí vaya creciendo. Pues en este caso, cuando Pablo menciona una serie de cosas en la carta a los Efesios, es porque ciertamente, y lo vamos a ver también en la carta a Timoteo, habían estado ocurriendo unas prácticas dentro de la iglesia de Éfeso que necesitaban ser corregidas. ¿Qué prácticas eran estas? Bueno, había problemas porque la doctrina judaizante se había mezclado dentro de la iglesia en Éfeso. Un grupo de personas estaba enseñando e instruyendo a los hermanos acerca de que había que realizar ciertas prácticas y prestar suma atención a ciertos capítulos del Pentateuco, y de ahí extraían unas enseñanzas místicas o de cualquier otra índole, asegurando que eran enseñanzas del maestro. Por ejemplo, agarraban las genealogías de Génesis y de ahí sacaban toda una exégesis larguísima acerca de algo que ellos creían que quería decir estas genealogías, saliéndose completamente del mensaje de Jesucristo, de las enseñanzas de los apóstoles, del mensaje de salvación, rebuscando y rebuscando y rebuscando para ver de qué manera podían hurgar más en la profundidad de una lista de nombres que envolvían solamente descendientes de aquel y de aquel. Nunca hemos conocido nada así, ¿verdad? Otro problema que existía en la iglesia de Éfeso era la inmoralidad sexual. El alcoholismo, el mal testimonio, y esto iba ligado a la moral, desorden en las reuniones, mal manejo de las ayudas a las viudas, mal testimonio de los siervos con los amos, una lista bastante larga de situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo, y ya nosotros habíamos visto cuánta confianza y cuánto del trabajo y del carácter de Pablo había sido impreso en el corazón de Timoteo, y lo vimos en la carta anterior, cuando Pablo dice: no hay nadie más de entre todos los hermanos que les ame tanto como yo a los filipenses, recuerda. Así que Pablo no solamente confía en Timoteo, sino que también ha visto cuán genuinamente ha aprendido
a realizar el trabajo y con cuán corazón sincero había comenzado siendo un joven en la iglesia en Listra. Así es que no hay mejor candidato para realizar esta tarea que Timoteo. ¿Cuándo Pablo escribe esta carta? Bueno, sabemos que para estar al tanto de las cosas que estaban ocurriendo, no solamente con los enviados, sino también con las iglesias y con los hermanos, con los líderes, Pablo recibía constantemente noticias de las cosas que iban ocurriendo. En este momento Pablo sigue preso, está preso, mientras Timoteo está haciendo el trabajo de pastor u obispo en Éfeso. Así es que, respondiendo tal vez a una carta previa que Timoteo le ha enviado, Pablo comienza a darles una serie de consejos a Timoteo para que él pueda llevar a cabo de manera efectiva el trabajo que ha comenzado a hacer y el trabajo que se le ha delegado en uno de los lugares más complicados espiritualmente del Imperio Romano. Así es que Pablo está preso, Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso y Pablo está recomendándole a su hijo espiritual cómo debe llevar a cabo esta tarea. 3 cosas nosotros podemos extraer de esta carta. Número 1, el pase de batón a la próxima generación. Pablo no duda en delegar y en observar muy bien, y esto habla de una de las tareas más importantes del líder de la iglesia: saber cómo administrar los dones de la gente que Dios ha puesto a su cargo. Amén. Administrar los dones de la gente que Dios ha puesto a su cargo. Si nosotros damos una ojeada rapidita sobre las personas que estaban alrededor de Pablo y que él envió y que trató de pulir muy bien los dones que cada uno de ellos tenía, vamos a ver a Juan Marcos escribiendo un evangelio, y sabemos que Juan Marcos, de manera atropellada al principio, mucho mejor al final, sirvió de escriba para Pablo y al final termina desarrollando muy bien esas capacidades que tenía Juan Marcos y lo convierte en un evangelista que nos da a nosotros uno de los evangelios más importantes, ¿verdad? Con unas características particulares, que es el Evangelio de Marcos. Si vemos entonces un poquito más en el libro de Hechos, vamos a ver a nosotros personas como Priscila y Aquila, quienes tenían unas fortalezas, y esas fortalezas Pablo las trabaja muy bien y los envía a ser maestros, y ellos terminan dándole instrucción y siendo los maestros de personas importantes como Apolos y otras personas, ¿verdad?, dentro de los enviados de la iglesia. Si vemos también a Onésimo y toda esta situación que hablamos en la carta a Filemón, termina siendo un gran obispo en las iglesias, porque Pablo, luego de haberlo tenido bajo su cuidado, lo trabaja, lo discipula y lo envía. Así es que Pablo tiene un ojo clínico para discernir e identificar aquellos dones y talentos que la gente que está a su alrededor tiene. Además de eso, también sabe cómo y cuándo enviar y en qué momento, ¿verdad? Y en qué lugar a desempeñar qué clase de tareas a esas personas. Muchas veces, y tal vez es algo que nosotros necesitamos muchísimo en la iglesia general, porque los dones y capacidades que nosotros poseemos deben ser bien ubicados. Y hace muchísimas décadas que
que la iglesia viene colocando en ciertas posiciones, tal vez con buena intención, pero no necesariamente correcto, a gente que tiene ciertas habilidades, ciertos talentos, pero no quiere decir que todos sirven para estar en X o Y posición. No todos son pastores. No todos son evangelistas. Hay otros ministerios también denominados y señalados por el Espíritu Santo, de los que la iglesia carece, de los que estamos faltos y que están ahí, pero hace falta gente que discierna, identifique y coloque en los lugares adecuados a las personas. Conocí a una persona que fue pastor muchísimo tiempo, pero cuando predicaba, déjeme dar el pero para después, cuando predicaba se convertían muchísimas personas en su congregación. Tenía un don y una facilidad para comunicar a Jesucristo, comunicar el mensaje de salvación. Pero esas personas que se convertían por montones en su congregación duraban 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y por la misma puerta que entraban salían. En algún momento de su ministerio, él dijo, ¿saben qué? Yo no soy pastor. Me apasiona predicar a Jesucristo, a la gente que se pierde. No necesariamente estoy colocado en el lugar que debo. Así que orando al Señor, él y su esposa colocan a alguien que pudiese continuar con la tarea y se fueron a predicar el evangelio a las calles y a colocar la gente que se convierte en los lugares donde ellos saben, ¿verdad? O entienden que pueden funcionar. Eso está supremamente bien. Hay otros que son maestros, excelentísimos maestros. Hace poco estuve y conocí a un pastor que decía, ya esto me ha pasado no sé en cuántas ocasiones, llega un misionero aquí y el corazón se me quiere salir por la boca. Hubo un pastor y su esposa que me decía, nosotros llegamos aquí por causa de una sabática. Y esta iglesia necesitaban pastores y nos dejaron aquí de manera transitoria hace 20 años. Esos misioneros nunca tuvieron un cierre con el trabajo que estaban haciendo. Nunca se despidieron de la gente con la que estaban trabajando. Fueron, dicho por el pastor, entrampados y encarcelados en una tarea que están haciendo bien, pero que lamentan hace 20 años. Entonces, mis amados hermanos, talentos, capacidades, habilidades deben ser muy bien administradas. Amén. Para que cada uno de nosotros pueda fungir efectivamente en el lugar que su diseño y propósito tiene. Amén. No son todos los que están, ni están todos los que son. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que escribirle a Timoteo acerca de las cosas que tiene que hacer? Bueno,
además de todo esto que le acabo de enumerar, que está pasando en la iglesia de Éfeso, Timoteo es joven, muy joven, mucho más joven de lo que otros esperarían de una persona, de un sacerdote, de un apóstol, de un maestro, de un fariseo experimentado, de alguien que pueda estar en la posición para enseñarla a otros. Por lo tanto, Timoteo tiene la doble tarea, y vamos a decir encomienda, de no solamente lidiar con estas situaciones, sino trabajar de una manera madura para que la gente que está allí, no diga, ay, pero este muchachito bendito. Así es que mientras se dan todas estas situaciones, todas estas correcciones que él debe hacer y todas estas tareas que él debe desempeñar, sumado a eso está la situación de su edad, por la cual Timoteo debe luchar, tal vez pelear o remar un poquito más que otros para encontrar dentro de la iglesia de Éfeso cierto respeto y consideración como a los ancianos. Ese es uno de los, vamos a decir, tareas que Pablo le delega a Timoteo cuando le dice: recluta diáconos, recluta ancianos, recluta gente, porque si tienes gente con canas alrededor tuyo, el buen consejo no te va a faltar. Que te ayuden a desempeñar la tarea, que te den buen consejo, pero ojo, no puede ser cualquiera. Deben tener buen testimonio, deben saber manejar bien su casa, deben ser, ¿verdad? Todas estas cosas, porque si tienes gente como esa asistiéndote al lado, no te va a faltar el buen consejo. Así es que aquí, estableciendo Pablo un balance, está la fortaleza, la sabiduría, el vigor de este hombre joven, teniendo por este otro lado toda la experiencia y la ayuda de ancianos que le puedan ayudar y colaborar en el ejercicio de trabajar esta iglesia de los Efesios. Amén. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver nosotros cuál ha sido además de todo esto, el contenido de esta carta. Además de esto, que es el propósito que ya les acabo de dar, y el trasfondo histórico de cómo es que llega Timoteo a la iglesia de Éfeso, ¿qué contiene esta carta? Nosotros vamos a ver en esta carta constantemente muchísimos verbos. Estudia, lee, considera, ve, recluta, trabaja. Constantemente Pablo está dándole a Timoteo ciertas ordenanzas, comandos que él debe realizar. ¿Por qué? Porque mientras él pueda hallándose, primero nos dice todos estos verbos, la necesidad de actividad. No te puedes sentar. Este trabajo hay que meter mano. Esta tarea no es para sentarse a ver si dando consejos o visitando a los hermanos. No, tienes que hacer muchas cosas. Y esta tarea te va a hacer una persona, dice en mi escuela, multitasking, cubriendo y realizando muchas cosas a la vez. Así es que nos dice eso primero,
que es un trabajo continuo y constante. Hay que moverse, hay que trabajar, hay que accionar. Y Timoteo debe realizar ciertas cosas que Pablo les está indicando. Segundo, ¿qué responsabilidades implican el trabajo pastoral? Este es el desglose de tus responsabilidades. Esto es lo que te toca. Estas cosas las puedes delegar y estas cosas te van a tocar a ti, Timoteo. Así es que además de enseñarle que este es un trabajo y un ministerio de actividad, le va a desglosar cuáles son sus responsabilidades. Y después de darle cuáles son sus responsabilidades, le va a decir qué cosas debe ajustar dentro de la iglesia. Estas cosas no se deben permitir. Y esto que hay que hacer no lo puedes delegar, te toca a ti. Ajustar a estas señoras que están hablando a todo lo que da, causando un revolú dentro de la iglesia. Ajustar a estas que son viudas, pero son muy jóvenes y andan comiéndose el pan de todas cuando pueden trabajar. Pues mira, que se casen mejor. Estas cosas te tocan a ti, Timoteo. Esto hay que arreglarlo, esto y esto. Así es que toda esta lista de cosas que no se deberían estar dando dentro de la congregación, debes trabajar con ellas y debes irles de frente y te toca a ti. Y cuarto, Timoteo, ¿cómo está tu salud? Eres joven, pero debes cuidar de esto. ¿Por qué? Esta iglesia es demandante y requiere trabajo. Si se muere el pastor que acaba de enviar el apóstol, muy joven, esta gente queda y adiós. Así es que Pablo, eso es un refrán de un viaje misionero. Ricardo, si viene el domingo, es que les cuente. Pablo necesita que Timoteo se cuide y cuide su salud y que proyecte autoridad y se maneje como un hombre adulto, muy bien capacitado, trabajado en la fe, trabajado en la oración, trabajado en la adquisición de dones, trabajado en la adquisición de conocimiento. Por eso le dice, no dejes de leer, nutre todas las capacidades que tienes. Has recibido don de Dios, recuerda que se te impuso las manos, pero también necesitas nutrir las capacidades e inteligencia que se te han dado. Así es que no dejes de leer. Así es que todas estas cosas las podemos resumir de la siguiente manera. La tarea que Pablo le encomendó a Timoteo para que trabajara ciertas dificultades, por eso fue que sintió la necesidad de escribirle esta carta con instrucciones acerca de cómo enfrentar problemas, cómo trabajar desde el ministerio pastoral, cómo cuidar de sí mismo y cómo añadir sabiduría a lo que ya él poseía, ¿verdad? En ella le dice cómo combatir falsos maestros, cómo organizar el culto en la iglesia, cómo tratar prudentemente diferentes situaciones que habían entre distintas clases sociales, cómo también trabajar aquellos temas que eran un poco delicados y sobre todo, ¿verdad?, cómo realizar la enseñanza de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar dentro de la iglesia en Éfeso. Vamos hasta aquí. Bien, entonces, esta carta que Pablo le envía a Timoteo lo va a guiar en el cumplimiento de sus responsabilidades como líder.
también va a ser y se va a convertir en un manual universal para todos aquellos que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia y todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se convierte en un manual para líderes, para la iglesia, para pastores? Porque las situaciones, hermanos, déjeme detenerme aquí. La Biblia es un libro atemporal. No tiene tiempo. Por eso esto ocurrió hace casi 2000 años, más de 1900 años, y nosotros hoy podemos extraer de este libro verdades universales, realidades que nos pueden dirigir a nosotros en el siglo XXI, pero también situaciones por las cuales atraviesa el ministerio pastoral que son completamente iguales a las que ocurrían en el siglo I. Por lo tanto, como la Biblia, los consejos y lo que del Espíritu Santo se redactó en esta carta, sigue siendo un manual de instrucciones para la iglesia del siglo XXI. Porque la Biblia es atemporal, no tiene tiempo y completamente pertinente a las necesidades y a las circunstancias que se pueden presentar hoy en día. Amén. Otra cosa importante es que nosotros podemos leer las cartas que Pablo le envió a Timoteo para contar con un ministerio bien preparado, profundamente devoto y consagrado al Señor. Aún más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la oración y del estudio, como Pablo le indica a Timoteo que él debería hacer. El pastor debe primero nutrir su propia alma, como Pablo le está indicando aquí a Timoteo también, de buena doctrina, de enseñanza, de información, para darle así a los creyentes una enseñanza esencial para que en el transcurso de su vida cristiana cada uno de ellos sepa cómo guiarse, cómo conducirse y al final ser cristianos completamente capaces de dirigir su vida de manera íntegra sin la constante, mire, ser cristianos de alto rendimiento. Amén. Para que cada uno de ellos pueda conducir y transitar por la vida del cristiano conociendo las cosas que debe hacer y cómo debe conducirse y cómo se debe vivir la vida cristiana. Amén. Claramente se nos revela a Jesucristo en estos y el trabajo del Espíritu Santo, dándonos consejos constantemente a nosotros, guiándonos, instruyéndonos, dándonos esa instrucción valiosa para que además de guiar a otros, nosotros no erremos en el camino. Así que en medio de esta carta, mire, nosotros vamos a ver el Espíritu Santo en acción en todo el ministerio de Pablo. Y esta no es la excepción, conduciendo y guiando a estos hermanos a través de los consejos de Pablo. Estas cartas, que no lo dije ahorita, lo tenía por ahí anotado, pero se los comento ahora, son llamadas las cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo y la carta que Pablo también le escribió a Tito. Estas cartas Pablo las hace desde el punto de vista de un apóstol, de un pastor, trabajando con una próxima generación de pastores jóvenes que están a cargo no solamente de iglesias, sino de iglesias que representan un reto para cada uno de ellos, pero que a pesar de eso, Pablo tiene la completa confianza de que ambos pueden realizar la tarea.
porque han sido instruidos, han sido discipulados, han recibido cada una de las enseñanzas, y asimismo, como Pablo entiende que ellos han sido muy bien pulidos, pues los ha enviado a realizar esta tarea. Sin embargo, el discipulado y el acompañamiento, y de nuevo, veamos al Espíritu Santo en esto, continúa a través de la carrera y del trabajo de estos dos jóvenes, al igual que el Espíritu Santo hace con nosotros. Esto no es, ahí estás y sálvase si puedes, ¿verdad? El acompañamiento continúa, el consejo continúa, porque hermanos, esto no puede ser una tarea de llaneros solitarios. El que se salga, ¿verdad?, de la vid, el que sea arrancado y se vaya por el mundo, ¿verdad?, allende los mares, solo. Yo no sé si alguien ha sido capaz de lograrlo, pero la va a pasar muy mal. La va a pasar sumamente mal. Nosotros leemos en los libros acerca de misioneros excelentes, tremendos, que partieron y se fueron y no regresaron, pero hay que detenerse minuciosamente a leer las cartas personales de esos individuos, esos hombres y mujeres que partieron solos y se quedaron por allá sin tener ningún tipo de ayuda. Es difícil realizar esta tarea solo. Por lo tanto, Pablo, que conoce muy bien lo que es quedarse solo, permite que el Espíritu Santo le guíe en el acompañamiento de estos jóvenes para que ellos puedan realizar bien la tarea. Ese sería el segundo punto de este acompañamiento. Nadie puede realizar una tarea aprendiendo por sí mismo. Se va a tropezar, y de aquí a que termine allá, encontrando la manera y la forma perfecta para realizar la tarea, ya han pasado no sé cuántas décadas y se ha llevado entre los pies a unos cuantos. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Gente a nuestro alrededor. Cuando yo estoy enseñando algo que por lo general sé que a mi grupo o algún grupo en particular, porque uno los lee, los conoce y sabe, yo comienzo diciendo esto: jóvenes, esto que voy a comenzar hoy es difícil. Utilizo otra palabra, está cañón. Pero si usted me presta atención, y ya ellos saben que cuando yo digo, si usted me presta atención y pregunta cada vez que tenga duda, yo lo voy a llevar hasta que usted entienda todas las funciones del sintagma nominal que usted necesita para hacer un buen College Board. Y ahí los voy llevando. Si no entiendo, yo suelto el marcador y voy allá. No, mira, esto se hace así, esto va aquí, marca aquí. ¿Lo entendiste? Búscame ahí dónde está el sintagma, dónde está el núcleo, dónde está el adyacente, bla, bla, bla. ¿Lo entendiste? Sí. Entonces yo regreso y sigo con mi exposición desde allá porque ya, ¿entendiste? Sí. Pero si no me acerco y no lo acompaño, muchacho que se cuelgue, me colgué yo como maestra. No, que no estudió, que no sé qué. Sí, pero yo no la que debía enseñarle era yo. ¿Me entienden? Entonces, ese acompañamiento puede resultar en una buena nota o en un colgado. ¿Sí? De la misma forma, nosotros podemos dar el ejemplo y trazar esta misma analogía con la vida ministerial. El buen acompañamiento puede sacar a relucir un ministerio que brille como el oro. Pero la falta de él también se nota a todas luces. Y muchas veces no es porque falten ministros que acompañen, sino porque aquel dice: yo soy Rayo Silver. Sí, repito,
al buen entendedor. Debemos dejarnos acompañar, amados hermanos. Cristo, no necesitando a nada ni a nadie, escogió a 12 que no tenían ni idea de la misión y para lo que Dios les había llamado. Si ese es Jesucristo que escogió a 12 y siguiendo el consejo del Padre, aprendiendo obediencia al pie de la letra para cumplir la misión de 3 años, ¿cuánto más requeriremos nosotros para realizar tal vez una tarea de 20, 30, 35 años? Amén. Necesitamos al Señor, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos ser instruidos y acompañados en este proceso. Bien, ¿cómo se desglosa entonces el contenido de la primera epístola de Timoteo? Primero, siempre Pablo comienza con un saludo, una salutación. Luego, Pablo se va a dirigir a encargarle ciertas cosas y mencionarle a Timoteo ciertas cosas que son sumamente importantes. Y Pablo comienza con, de estos encargos, la doctrina en Éfeso. Va a atacar esa situación primero porque es importante. Y luego pasa a dar cierto agradecimiento y reafirma de nuevo a Timoteo como el elegido y el colaborador que puede realizar la tarea. Luego de eso, Pablo comienza a dar instrucciones sobre lo que el trabajo y la liturgia del culto debería ser. Así que habla primero acerca de el culto, la oración pública, todas las cosas que la iglesia debe hacer, la posición de estas mujeres, y la próxima semana vamos a ver por qué. Pablo da instrucciones específicas para estas mujeres que están en Éfeso, que están levantando revuelo dentro de la congregación. Luego pasa a decir qué se espera del obispo, de los ayudantes, asistentes, oficiales de la iglesia. Y da una descripción sumamente excelente, perfecta. Como le dije, la Biblia dándonos consejos, y como esa temporal funcionaba en el siglo I, sigue funcionando en el siglo XXI. ¿Cómo deben ser estos oficiales? ¿Qué cosas deberíamos esperar de los líderes que están ayudando y trabajando mano a mano con el pastor y con el obispo? Y luego de eso dice sus funciones en relación con la verdad y con su trabajo. ¿Cuáles son tus funciones? Como les había adelantado ahorita. Después de eso, pasa a dar una lista de cuáles son sus deberes como pastor, cuáles son sus deberes pastorales. Y esto va a comenzar en el capítulo 4. Instrucciones a Timoteo. Primero, debe atacar el problema de la falsa doctrina. Debe trabajar la situación de todos aquellos que no son tan fieles. Debe atacar ciertas tareas que Pablo les desglosa muy bien a Timoteo. Y luego de eso pasa a decirle cómo la iglesia, que es un todo, como la iglesia, que es un solo organismo, debería presentarse, porque hay gente
en Éfeso que está observando a esta gente dentro de la iglesia y cómo ellos se deben conducir, todas aquellas faltas de ciertos hermanos de carácter moral que deben ser corregidas, aquellos que están abusando del licor, aquellas mujeres que están comportándose de manera inmoral fuera de la iglesia, aquellas mujeres que están abusando de lo que se le da a las viudas, cómo él va a trabajar todo eso. Luego hace una distinción de cómo debe ser las clases sociales dentro de la iglesia. Aquí no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, pero ojo, que no agarren pon los que son siervos para, utilizando la libertad que han recibido en Jesucristo, echen por la borda el testimonio delante de sus amos. Así que esto es muy importante. En este tiempo no hay esclavos, pero hay empleados. Y cómo esos empleados deberían dar buen testimonio delante del jefe, ¿verdad? Vamos a extrapolar muy bien esos términos para que nosotros no nos encontremos diciendo, pero allá no hay esclavos. Sí, pero hay empleados, hay empleadores. Y cada uno de nosotros podemos recibir una excelente enseñanza en esta carta y cómo Pablo debe corregir a estos que son siervos, que son esclavos, cómo ellos deben modelarles el evangelio a través de su testimonio a esos que son sus jefes. Finalmente, Pablo les da estas exhortaciones finales, unos consejos sumamente prácticos. Y cuando nosotros vemos consejos, ya paso de los consejos profundos, de los consejos más complicados, de las cosas más apremiantes que él debía realizar, ahora va a los detalles y a los consejos prácticos. Mantén la fe, pelea la batalla, no dejes de leer, cuida tu salud, presenta el reclamo de la iglesia a los ricos y finalmente debemos guardar la verdad. Le da esas recomendaciones finales, la bendición, y así cierra Pablo diciendo que la gracia sea contigo. La semana que viene entonces nosotros vamos a explorar todas estas listas, ¿verdad? Las podemos catalogar así. Son enumeraciones que Pablo le da a Timoteo y ahí sobre cada una de ellas y a ver qué cosas importantes podemos nosotros sacar para nuestra enseñanza y conocimiento y crecimiento personal. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Lea esa primera epístola de Pablo a Timoteo. La segunda es un tanto diferente en tono, en contenido. Así es que lea esta primera, estúdiela bien para que cuando vayamos a la segunda, entonces usted pueda ver ese cambio de tono, ese cambio de ánimo, ese cambio de instrucciones de un Pablo que se siente diferente en esa segunda epístola. Así es que concéntrese en esta semana y nos vemos con el favor del Señor aquí el viernes y el domingo a celebrar y a disfrutar la presencia de nuestro Señor. Mis amados, Dios les bendiga.